hay varios retos que son importantes, varios problemas a resolver, pero creo que tal vez el más importante es que los gobiernos y la población en general entienda la importancia de incluir el tema de la educación intercultural, de la educación incluso multilingüe, porque de pronto en el aula de clases o en algún lugar te encuentras con varias culturas y varios idiomas, ¿no? Que se entienda la importancia de esto para una vida social más tolerante, más plural, para el fortalecimiento de los procesos democráticos y para que pueda haber un avance del conjunto de la población hacia una mejor situación de vida. Entonces creo que este es un punto sustantivo. Si vamos más hacia el tema educativo más propiamente, vamos a encontrar que tenemos dificultades de formación de docentes que estén preparados para trabajar el tema intercultural y trabajar con diversas lenguas. Tenemos problemas de desarrollo de materiales, de textos, de estudio, de cuadernos de trabajo, de videos, etc. Hay entonces insuficiencias, tenemos problemas en el desarrollo de los currículos, ¿no? Porque estos currículos no están diseñados como currículos interculturales. Entonces hay una serie de temas que hay que resolver. Hemos hecho una investigación con el apoyo de las organizaciones, de los trabajadores de la educación en 8 países de América Latina. Y hemos encontrado una gran diversidad de situaciones, como era de esperar, ¿no? Pero creemos que hay dos que son las más relevantes para lo que nos importa, que sería la situación de Bolivia y de Ecuador. ¿Por qué? Porque ha habido en estos dos países cambio de gobierno y esto ha permitido poder pensar de otra manera el tema de la educación intercultural y bilingüe y de los países como estados multinacionales, multiculturales, multilingües. Claro, particularmente en Bolivia, con Evo Morales. En Bolivia, ¿cómo ha cambiado esto? ¿Cómo está afectando esto a la educación hoy en día en Bolivia? Está cambiando de manera muy importante, pero allí también están los problemas que señalaba antes. No hay suficientes profesores formados y no hay suficiente currículum desarrollado ni materiales. De modo que allí hay la voluntad política, hay la concepción de avanzar hacia un futuro diferente, pero hay un problema de implementación. Pero eso se puede resolver. Lo que a veces no se puede resolver fácilmente es el tema de la disponibilidad política para avanzar. En el caso de Ecuador, la situación es un poco más delicada por las básicamente actitudes del presidente de la República, que ha entrado en contradicción con las organizaciones indígenas, con la organización de los educadores, y esto está dificultando mucho. Entonces, aunque la última reforma de educación define al conjunto de la educación ecuatoriana como educación intercultural multilingüe, en realidad ha habido un retroceso en el sentido de dejar fuera a las organizaciones indígenas y a la organización de educadores de la toma de decisiones sobre la implementación y las propuestas sobre la reforma educativa con estas características. Entonces allí la situación es un poco más compleja. De todas maneras hay avances, especialmente a nivel constitucional y legal. El objetivo del estudio fue reunir, hacer un diagnóstico de la situación en muchos países, ¿verdad?, del continente, no en todos, para poder extraer de allí elementos generales y ponerlos a disposición de las organizaciones para que ellos elaboren sus propias propuestas que puedan discutir con sus sociedades, ¿no? Es un poco servirle de soporte como internacional, como oficina de la internacional, darles este soporte a las organizaciones del continente y reparar esta deuda histórica de las organizaciones que han estado alejadas también de los pueblos indígenas y haciendo parte del proceso de asimilación, porque la educación en América Latina ha estado asimilando, generando un etnocidio. Creo que es muy importante esta reunión que estamos teniendo, este caucus sobre pueblos indígenas, pero me parece que no es suficiente. De todas formas,
ya el intercambio de experiencias, el poder conocernos, nos puede ayudar a construir una red, Claro. ¿verdad?, internacional que nos permita ir intercambiando experiencias, intercambiando personas incluso, ¿verdad?, que nos vayan permitiendo desarrollar este proceso de una manera más general y no tan localizada. Claro, porque hay puntos en común, ¿no? Sí, Los exactamente, hay puntos en común. muchos puntos en común, hay muchos problemas en común, y uno de los más importantes es que esto deje de ser un tema de los pueblos indígenas y se transforme en un tema de la sociedad. Y esa es una necesidad en todas partes. Lo mismo en Noruega que en Chile o en Argentina o en cualquier otro país. Y te diría que finalmente es muy relevante para todo el continente, pero particularmente para aquellos países que tienen mayoría de población indígena, por ejemplo, ¿no? Y donde los indígenas no están en la participación política plena, no están en el acceso a la economía, etcétera, como serían, por ejemplo, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Perú, donde la población indígena también es muy importante, o el propio México, donde es el 10%, pero estamos hablando de 10 millones de indígenas, que es a lo mejor la mayor cantidad de población indígena de todo el continente, y donde están marginados. Yo creo que en algún momento la internacional tendrá que avanzar mucho más en propuestas y en desarrollar campañas internacionales sobre el tema. Sensibilizar, ayudar a sensibilizar a gobiernos y a las sociedades sobre este punto, a los organismos internacionales, ¿verdad? Que, bueno, el Banco Mundial se vuelve a veces muy indigenista, pero también con el interés de controlar el proceso desde su punto de vista, ¿no? desde sus intereses. Pero creo que es muy importante también trabajar con los organismos internacionales a este respecto. Algo se puede lograr. Y el otro tema que me parece muy relevante es el de los medios de comunicación. Si los medios de comunicación no colaboran en esta nueva construcción, es muy difícil avanzar a la velocidad que se requiere.